Se escucha. Buenas noches. Bien, buenas noches. Eh, Vamos a tocar hoy día un tema referente a el diccionario de datos para un proyecto de Power BI, ¿no? De repente es importante una presentación previa de quién está hablando. Soy ingeniero civil, tengo estudios de maestría en informática en la Universidad Católica. También hice una maestría en ingeniería web en la Universidad Ricardo Palma y un curso de especialización en tecnologías de la información en la Universidad de Alcalá, en España. Actualmente estoy trabajando como especialista en gestión de proyectos de tecnologías de la información en la Sutran, ¿no? Y bueno, soy profesor en FUPUC desde muchos años, dictando cursos de Excel en todos sus niveles, Power BI, SQL Server, Java, entre otros cursos de la línea de programación, ¿no? Mi cuenta de correo lo tienen ahí, jcespede@pucp.pe, ¿ok? Bien. Eh, Vamos al tema. ¿Cuál es el objetivo del diccionario de datos? Bueno, la idea es dar precisión semántica sobre los datos que se van a manejar en la base de datos del sistema de información, ¿no? En otras palabras, documentar, ¿no? Es importantísimo el tener documentado para que nosotros podamos rápidamente entender cuál es la estructura o el diseño que hemos hecho de la base de datos, o si es que vienen otros desarrolladores, otras personas encargados de la parte de la inteligencia de negocios, puedan fácilmente entender qué es lo que se tiene implementado, ¿no? Y no estar teniendo que navegar en la información para poder entender de qué se trata los temas, ¿no? Y esta documentación tiene que venir desde el origen de datos, que es, digamos, la información que uno encuentra en un servidor de datos, en un Excel, ¿no? O cualquier origen que tiene el Power BI para poder eh, publicar la información, ¿no? Eh, este diccionario de datos implica también un análisis de la información. Hay que revisar la data que vamos a migrar desde el origen de datos hasta la parte del Power BI, ¿no? No se trata de migrar por migrar, sino que hay que revisar la data, primero si es consistente, ¿no? Uno de los problemas más fuertes que se tiene cuando uno crea un dashboard es que la data sea inconsistente, ¿no? Que haya problemas de redundancia, que haya problemas de inconsistencia de datos. Entonces, eso hace que tengamos información final en los informes no confiable, ¿no? Y lo peor que puede pasar es que desconfíen de nuestros informes, ¿no? Por eso que cada vez que tengamos que publicar algo, pues esa data que publiquemos debe estar verificada por algún otro medio, por alguna otra forma, ¿no? Que los datos que yo consigo colocar en un visualizador tenga un respaldo, ¿no? Porque lo peor que puede pasar es que alguien se dé cuenta, pues, de que esa data no es consistente, ¿no? Entonces, hay que analizar la data antes de hacer la exportación de datos al Power BI. Hay que revisar en la tabla de hechos, básicamente, y también las tablas de dimensiones, ¿no? Y la idea es decidir si vale la pena su exportación. Si la data está inconsistente, y esto pasa a veces con bases de datos muy antiguas, a veces que tienen información histórica, ¿no? De hace 3, 4, 5 años atrás o más de repente, que la data no está completa, ¿no? Entonces hay que ver si es que hay que migrar esta data porque con data incompleta completa no se puede hacer ningún análisis, ¿no? Entonces, la idea es tener en nuestro Power solamente la data que es relevante, la data importante, ¿no? La que no lo es, pues ni siquiera migrarla, ¿no? Porque no voy a estar empleando un recurso para migrar millones de registros con muchos campos y que muchos de esos campos de repente pues no tengan significado o no se utilicen en el análisis de los datos.
Por ejemplo, yo tengo un caso de una tabla de hechos, ¿no? En la tabla de hechos hay un tipo de datos, moneda, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo luego, o vamos a ver un ejemplo con una base de datos que nos da Microsoft para hacer temas académicos. Entonces, si yo reviso la unidad monetaria, ¿no? Y veo que todas mis ventas se han realizado en un solo tipo de moneda, ¿no? Digamos dólares, todas las ventas están en dólares, pero yo tengo una tabla de monedas, ¿no? Y monedas con sus equivalentes, ¿no? En dólares, soles, reales, todos los tipos de monedas que pueda haber. Entonces no tiene ningún sentido que yo migre esa base de datos o esa tabla de monedas porque no me va a servir para mi análisis. También puedo analizar las columnas, ¿no? A veces hay campos que tienen un dato o que están con columnas vacías. Entonces hay que identificarlas para que esas columnas tampoco las migremos. Y depende del tipo de migración que hagamos, ¿no? Si vamos a exportar la tabla completa, pues vamos a tener que ocultar esas columnas luego en el lado del Power BI. O si vamos a migrar con una consulta, con un select, con una vista, entonces ahí es la oportunidad para dejar de migrar esos campos, ¿no? Bien. Otro tema aquí, no todos los campos que hay en la tabla o en las tablas son campos que se van a utilizar en el análisis de datos. Por ejemplo, hay columnas que se utilizan para llevar una auditoría de quién hizo la última actualización en algún registro, ¿o no? O con qué usuario se logueó, ¿no? Es clásico a veces encontrar en una base de datos la fecha y la hora de el último que se ha registrado y el nombre del usuario, ¿no? Entonces, esos datos son de auditoría, esos no nos van a servir para poder hacer un análisis. En otras bases de datos hay tablas, por ejemplo, que tienen campos que se utilizan para controlar las actualizaciones. Por ejemplo, yo tengo 1.000.000 de datos que migrar, 1.000.000 de registros, ¿no? Entonces, ¿qué hace la base de datos original? Mantiene una columna con un flag, ¿no? Un flag. Si el registro no ha sido actualizado, entonces ese flag está en falso. Pero si yo cambio algún dato, ¿no? Modifico algún dato, entonces el flag de ese campo se pone en verdadero. Entonces, cuando me dice, por ejemplo, actualiza, ¿no? O hay que sincronizar la data, la sincronización se va a hacer solamente de los registros que están con el flag verdadero, ¿no? Entonces, en lugar de volver a migrar 1.000.000 de registros, solamente voy a migrar o actualizar aquellos registros que están con el flag activo, ¿no? Eso para mejorar la performance o el tiempo de respuesta de las actualizaciones, ¿no? Entonces, esos campos que guardan, por ejemplo, ese flag, la fecha y la hora en que se hizo la última migración, tampoco tienen que ser utilizados en el análisis. Son campos que que no deberían verse en la versión final. ¿Qué más? Por ejemplo, hay un caso en que yo tengo información redundante y es el caso de los foreign key con los que son las llaves foráneas y las llaves primarias. Cuando yo migro una tabla que tiene la llave primaria y la llave foránea, no debería pues tener disponible los dos campos, llave primaria y llave foránea, porque tienen los mismos datos, ¿no? Entonces basta quedarme con uno de esos campos y ese campo generalmente es el de la llave primaria, ¿ok? Entonces, todos estos criterios que les estoy dando es importante tenerlos en cuenta porque voy a construir mi diccionario de datos y voy a documentar todos estos temas que les estoy comentando, porque voy a identificar qué columnas voy a migrar o qué tablas voy a migrar o no migrar y qué datos o qué columnas van a ser visibles y no lo van a hacer, ¿no? Entonces, hay
funcionalidad en el Power BI que me permite ocultar campos que no tienen datos o que no tienen que ver nada con el tema del análisis de negocio, ¿no? Otro tema que es importante tener en cuenta antes de hacer algún dashboard o algún otro tipo de diseño es identificar campos numéricos que debo convertirlos a campo texto. ¿Por qué? Si bien es cierto, mi base de datos está diseñada para trabajar como una base de datos relacional y se está usando, por ejemplo, en un sistema de ventas por internet o lo que sea, y me es práctico tener datos de tipo numérico, ¿no? Por ejemplo, código del producto, código 100, entero, ¿no? Código del producto, ¿no? Número de cliente, el 5000, también número entero, y así, código de color, 20. Entonces, utilizo muchos números para poder identificar un valor, un dato, ¿no? Entonces, mis llaves primarias de muchos campos o de muchas dimensiones generalmente son datos de tipo numérico. Y eso es bueno en la base de datos relacional. Pero no es bueno cuando ya lo migro al Power BI. Porque en el Power BI, ¿qué va a pasar? El Power BI, cada campo que encuentre de tipo numérico, lo va a tratar de sumarizar. ¿Entiende? O sea, va a cualquier dato que sea numérico, lo sumariza. Y eso implica recursos, implica tiempo, ¿no? Un caso sería, por ejemplo, si yo tengo código del producto, me va a colocar la sumatoria de los códigos de productos. ¿Sí? La pregunta es, ¿y para qué me sirve la suma de los códigos de los productos? No tiene sentido, ¿no es cierto? O, por ejemplo, el dato número de mes, ¿no? El número 1 es enero, el número 2 es diciembre, y el número del mes es un número entero. Entonces, pero cuando yo lo migro al Power BI, ese número entero, ese campo, se va a sumarizar. O sea, va a tratar de que encuentre la sumatoria de los números de los meses. Eso no tiene sentido, ¿no es cierto? O sea, ¿de qué sentido, qué sentido tiene que encuentre yo la sumatoria de todos los números que representan el número del mes? Entonces, eso no está bien, ¿no? No está bien. Si bien es cierto, el campo numérico me ayuda dentro de un diseño relacional, pero en Power BI ya no. Entonces, tengo que identificar aquí qué campos numéricos debo colocarlos como campo texto. ¿Ok? Entonces, ese es el otro tema que hay que ver acá e identificarlo, ¿no? Para evitar que estas sumarizaciones automáticas, lo que hay que hacer entonces es convertirlos a campo texto, ¿no? Para que no se sumarice. Muy bien, esta es la parte teórica que les he preparado y vamos ahora a nuestro diccionario de datos. Vamos a ver primero la base de datos. Aquí estoy en un SQL Server y la base de datos que vamos a trabajar es esta base de datos que se llama Comtoso. Comtoso es una base de datos de Microsoft, tiene muchos años, aparecen en muchas de las versiones del SQL y aparecen en dos versiones, ¿no? La versión para base de datos relacionales y las versiones para Data Warehouse, que es la que nos interesa a nosotros, porque ya ahí nos da las tablas tanto de dimensiones como las tablas FACT, ¿no? Entonces, miren acá, yo tengo las tablas de dimensiones acá, o sea, que serían las tablas maestras, ¿no? Las que llamamos tablas maestras, y las tablas de movimientos que me darían las tablas de hechos o las tablas FACT, ¿no? Y de cada tabla FACT, de cada tabla de hechos, yo podría hacer un análisis, ¿no? Y acá salen los diagramas de estrella, los diagramas de copo de nieve, en fin. El SQL me da la facilidad de poder hacer un diagrama. Por ejemplo,
Voy a coger uno de las tablas de hechos, que sería la tabla de ventas, ¿no? Fact Sales. Y he colocado aquí todas las tablas que están relacionadas. Mi tabla de hechos es mi tabla Fact. Y mis tablas de dimensiones son la tabla de promociones, la tabla de monedas, la tabla de canales, la tabla de fechas, es infaltable, ¿no? La tabla de tiendas, ¿no? Y la tabla de productos. Hay otras subtablas acá, ¿no? La de productos está asociada a la tabla de subcategorías y la de categorías. Y la de tiendas está relacionada con información geográfica de las tiendas. Esto me forma a mí un diagrama tipo copo de nieve, ¿no? Muy bien, entonces esta es mi base de datos de la cual yo voy a migrar al Power BI para poder hacer mi, eh, mi análisis de datos. Entonces, la propuesta que tenemos acá para el diccionario de datos lo tenemos por acá. Un ratito. Vamos a cargar nuestro diccionario de datos. Acá está. Bien, esta es la propuesta. De hecho, he tomado de base la documentación del diccionario de datos que hay en la base de datos relacional, ¿no? Eso es la base de esto. Pero a partir de ahí hay más cosas que documentar con respecto a bases de datos, a bases de datos para inteligencia de negocios. Acá tengo, por ejemplo, información de la dimensión canal. Aquí tengo los campos, el tipo de datos, el tamaño y cuál es la descripción de cada tabla, ¿no? Esto me serviría a mí hasta aquí como base de datos relacional, hasta la parte de identificar las llaves primarias, las llaves foráneas, ¿no? Entonces, a partir de acá, yo estoy agregando estas columnas para poder documentar lo que necesito para llegar a Power BI. Para empezar, por ejemplo, he agregado acá una columna que dice ocultar para todos. O sea, hay campos que no tienen que verlo nadie porque no sirven para inteligencia y negocios. Acá, por ejemplo, estos tres campos tienen que ver con la parte que les digo de el control de las actualizaciones, ¿no? Estos tres campos son para llevar el control de cada vez que actualizo un registro. Esta es una variable flag, ¿no? La fecha y la hora de la actualización. Entonces, estos tres campos, digo, sí, estos tienen que ocultarse para todos. ¿Listo? Y si ven acá, los registros que están en gris son campos que van a tener que ocultarse, ¿no? No todas las tablas tienen eso, depende pues del tipo de base de datos que escojamos, ¿no? Pero estos son, por ejemplo, los campos que siempre van a aparecer en las bases de datos que tenemos de Microsoft, por ejemplo, ¿no? Acá. Ahora, ¿qué otro dato? Tenemos que identificar también, les decía, aquellas tablas que tienen llaves foráneas. Por ejemplo, acá, yo tengo, a ver, vamos acá a la tabla de, acá, por ejemplo, la tabla de Store. Store hace una referencia a un registro en la tabla de geográfico, ¿no? Entonces acá este Geographic Key es un foreign key a la tabla de dimensiones de geográfico. Entonces yo voy a tener el dato ahí duplicado, porque cuando yo haga un diagrama o haga un esquema de visualización, o jalo este dato, Geographic Key, de esta tabla, Team Store, o lo puedo jalar también de la tabla de dimensiones de geográfico. Va a ser lo mismo. Entonces tengo data ahí que puedo ocultar. Y la idea es
siempre ocultar los que son los foreign key, ¿ya? Todos los foreign key que encontremos lo vamos a ocultar. Igual acá, por ejemplo, en mi tabla de hechos. La tabla de hechos, obviamente, es la que tiene más foreign keys, porque es la que relaciona con todas las dimensiones. Entonces, miren, todas estas de acá se ocultan. Se ocultan. Y también acá oculto, por ejemplo, las que tienen que ver con transferencia de datos. También las oculto, porque no se van a utilizar, ¿no? ¿Y con qué me quedo, por ejemplo, en la tabla de hechos? Con la columna de costos unitarios, precios unitarios, ¿no? Cantidad vendida, cantidad retornada, ¿no? Monto retornado, ¿no? Total del costo, ¿no? Ese tipo de datos que sí son para el análisis, ¿no? Y son cantidades de tipo entero, pues esas sí se van a mostrar, ¿ok? Bien, ¿qué otro dato hay que ocultar? Por ejemplo, les decía en la tabla de productos, hay datos que no interesan su valor. Por ejemplo, yo tengo acá un dato, color, color ID, color name, y tengo color ID. Lo que me interesa de estos dos datos es el nombre del color, ¿no? Yo quiero saber, por ejemplo, a ver qué cantidad o qué color fue el favorito en las ventas del año pasado. ¿Qué color se vendió más? Entonces, pregunto por el nombre del color. No pregunto por el ID del color. O sea, no digo, a ver, del color 30, ¿cuántos? No, sino digo del color gris, ¿cuántos? Entonces, aquí, este dato, color ID, lo oculto. Igual acá, por ejemplo, tengo un style ID y style name, ¿no? Nombre del estilo y código del estilo. Este código es un número, es un interno. Entonces, esto también se va a ocultar. Igual hay otros campos así como el de acá, miren, class ID, class name. Entonces, me interesa el descriptivo, el class name. Y este class ID, que es un dato interno, pues también lo oculto. Y así hay otros. Acá, por ejemplo, hay otros datos, ¿no? Image URL. La pregunta es, ¿para qué me sirve la dirección URL en un análisis de datos? No tiene sentido, ¿no es cierto? O sea, eso no va, entonces no lo debo ni mostrar siquiera, ¿no? Ni la imagen ni el producto, ¿no? En la dirección URL. No deberían ir, no aportan en nada en el análisis. ¿Ok? Entonces, esto es la forma como hay que trabajar. Y luego también la parte de convertir a texto, ¿no? Los datos que no se van a hacer cálculos, hay que convertirlos a texto para evitar que el Power BI trate de sumarlos, trate de aplicarles operaciones de agregación. Por ejemplo, si las llaves primarias son números, como acá, por ejemplo, ¿no? Tengo este número, channel key, lo convierto a texto. Lo digo, número a texto. Y así, hemos propuesto acá agregar una columna, convertir el número a texto para evitar la sumarización de estas columnas, ¿no? Currency key, lo convierto a texto. Miren, en la parte de fechas, sí, la cosa es más dramática, porque en las fechas, en la tabla, en la dimensión de fechas, tengo nombres, por ejemplo, como el, el de acá, el año, ¿no? Está como número. Eh, el semestre está como número. El trimestre está como número, ¿no? El número del mes está como número. El día, el número de la semana también está como número. Entonces, si bien es cierto, son cantidades numéricas y acá pues está como números y en la base de datos relacional no generaría ningún problema, pero en el Power BI, si ve números aquí, los va a sumarizar.
y hay que evitar esas sumarizaciones. Por eso le digo, ponlo como texto. Ponlo como texto porque con esto no vamos a hacer cálculos. Si yo tengo un DNI, yo no voy a hacer operaciones aritméticas con el DNI, no voy a sumar números de DNI, ni multiplicar, ni hallar el DNI máximo, ni mínimo. Entonces el DNI es texto, ¿no? Es tipo texto. Y así. ¿Listo? Entonces hemos puesto esto de acá para identificar aquí. Miren, hay un trabajo de gabinete antes de hacer todo el diseño en el Power BI para hacer estas conversiones de campos o identificar los campos a texto. Aquí también hemos identificado que la tabla currency deberíamos eliminarla, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las ventas que se han hecho aquí se han hecho en dólares. Entonces no tiene sentido que yo tenga una tabla de monedas porque solamente se está utilizando un tipo de moneda. Entonces, esta base de datos o esta tabla, perdón, no la vamos a migrar, ¿no? Y el otro detalle es que aquí va a haber dos tipos de usuarios en el Power BI, ¿no? Los que hacemos el trabajo de llevar la data hasta el Power BI, ¿no? O sea, hasta el diagrama del modelo, el modelo de datos, y luego decir ya, una vez que los datos están en el modelo, poner que los usuarios finales puedan hacer sus diagramas, ¿no? Por eso dicen el Power BI es sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, si se le da ya la data ahí, depurada y todo esto, entonces, jalar un visualizador, ponerle los campos, es sencillo, ¿no? Ponerle colores. Pero en la parte de diseño va aquí. Y el análisis que van a hacer puede ser distinto. A alguien le interesa las ventas desde el punto de vista de la parte contable, ¿no? Va a calcular todo lo que tenga que ver con dinero, ¿no? Cantidad vendida, cuál es la tienda que vendió más, no sé, el vendedor que tuvo más éxito, los márgenes de ganancia, ¿no? Entonces voy a tener aquí un tipo de usuario. Pero de repente hay otro que le interese más la parte del marketing, ¿no? Saber a ver qué tienda vendió más, cuál fue el vendedor estrella, cuál producto fue el que se vendió más, qué color fue la tendencia, ¿no? Otro tipo de análisis de información. Entonces voy a tener un usuario distinto. Entonces, para esos usuarios, yo voy a crearles diferentes vistas, ¿no? La idea es simplificarles porque son de acá, esta es una cosa chiquita, tengo 10 tablas y el usuario final va a tener pues un montón, de en 10 tablas va a tener cuántos campos para trabajar. Y la idea es reducírsela, ¿no? Tratar de que no se le complique el escenario. Entonces aquí nosotros hemos colocado usuarios, usuario tipo 1, usuario tipo 2, ¿no? Y para cada usuario puede venir también algunas opciones de tener que ocultarles cierto tipo de campos, ¿no? Acá, por ejemplo, en este usuario, yo le oculto 2 campos más porque de repente estos campos no son relevantes, ¿no? No son importantes. ¿Ok? Bien, acá están marcados cuáles son los campos que sí deberían visualizarse, ¿no? Que sí deben verse. Muy bien. ¿Qué más se propone acá en el diccionario de datos? Por ejemplo, si hubiera vistas, en este caso no hemos implementado vistas. Si hubiera vistas, porque a veces no hay que migrar de una tabla, sino migrar de vistas, que son tablas virtuales, pues también hay que documentarla acá de la misma manera que hemos documentado estas tablas, ¿no? Vamos a tener también aquí nuestro diagrama de tablas SQL. Este es un diagrama en el lado del servidor. O sea, es el diagrama de mi origen de datos, que no necesariamente es mi diagrama final, ¿no? Esto es mi diagrama
del origen datos en el SQL Server. Y luego voy a tener, por ejemplo, ya en el Power BI, mi modelo de datos. Esto de aquí ya es en el Power BI, ¿no? Noten acá cómo es que yo puedo visualizar. Esta es una vista de diseñador todavía. Yo puedo visualizar aquí cuáles son los campos que he ocultado, miren, ¿no? Los campos que están ocultos para el usuario final están con un ojito tachado, ¿no? Indica de que esos son los que hemos ocultado. Y también aquí hemos colocado, aparte, esto ya está del lado del Power, una tabla más que le llamamos la tabla de medidas, ¿no? En esta tabla de medidas, en realidad no está asociada, no debería asociarse, no debe relacionarse, porque aquí lo único que vamos a hacer es colocar fórmulas DAX que tengan que ver con cálculos que sean necesarios realizar aquí. ¿Listo? Luego vamos a tener acá también otra sección, proponemos acá, para documentar las columnas calculadas. Por ejemplo, aquí tengo columnas calculadas. Cada fórmula las hemos codificado acá y estamos indicando en qué tabla está utilizándose, ¿no? En este caso, la tabla son las tablas de dimensiones, de fechas, ¿no? Aquí hay una en la tabla de promociones y luego acá se está colocando también cuál es la fórmula DAX que se utiliza en cada una de ellas, ¿no? Si hubiera por ahí de repente algún comentario que hacer, pues se le agrega una columna para el comentario, ¿no? Entonces, aquí tienen, acá se han separado por módulos, los podríamos fácilmente también de repente ordenar por tablas, ¿no? Por tablas. ¿Ok? Todos deberíamos tener eh, las columnas calculadas así, documentadas, ¿no? Noten que incluso tengo en colores, ¿no? Porque son copias desde el Power BI y las he pegado ahí. Y también las medidas. Esta es otra pista de las medidas, ¿no? Las medidas son las que van en la tabla de medidas que les enseñé. No está asociado necesariamente a una tabla, aunque podría hacerse. Y acá la propuesta es codificar cada una de las medidas, ¿no? Ponerle un código para identificarlo, eh, colocar la fórmula DAX que se está utilizando y en la medida en que sea posible encontrar cuál es la fórmula SQL para que me va a permitir chequear de que los datos están bien, ¿no? De que los cálculos que estoy sacándolo con mi fórmula DAX me está dando datos iguales a los que me daría una consulta en el servidor, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, que cantidad de ventas es la sumatoria de la columna Sales Quantity. Entonces, esto en una consulta SQL sería select, ¿no? Y la función agregada sum de Sales Quantity desde la tabla Fact Sales, ¿no? Y acá agregamos también cuál es el valor que me está saliendo en el SQL. De tal manera que cuando yo lo haga en el Power BI, pueda verificar que me salga este valor. A veces por ahí hay un campo, a veces el problema está en los valores null que tiene el SQL, ¿no? A veces un valor null es distinto a una celda vacía y eso a veces nos podría traer algunos problemas, ¿no? Entonces, lo mejor es hacer estos cálculos acá para saber a qué valores vamos a llegar, de tal manera que cuando yo tenga mis visualizadores en mis informes, pueda corroborar la información que me está saliendo con los datos que estoy obteniendo acá, ¿no? Bien, para terminar esta parte aquí, les voy a mostrar cómo quedaría mi Power. Voy a cargar acá el Power BI.
Ok. Ya. Este Power de acá se ha creado o me está mostrando la información tal cual fue migrada, ¿no? Miren acá, por ejemplo, date. ¿Cómo está date acá? Vamos a ampliar esto. Ahí. Y esto es lo que les decía, ¿no? Las sumarizaciones que hace de todas las columnas que las encuentra como números Viajar enteros, seguro es un derecho de todas ¿no? y todos. Entonces, Super Tracoso informa al a personal ver, del Metropolitano. ya, entonces, Profesor, creo que está en mute. hola, hola, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ya, listo, a ver. Les decía entonces, acá he migrado la información y la información o los campos que están acá está tal cual se ha migrado, ¿no? Si yo tengo acá channel, por ejemplo, miren la cantidad de registros que hay. Acá está lo que les decía. Este ETL Load ID es un flag para indicarme de que si se ha actualizado o no el registro. Esto no debería aparecer acá, ¿no? Igual estas de acá, load data, el load date y update date tampoco deberían estar acá, ¿no? Si les decía acá en fecha, acá, ¿no? Los estaba mencionando de que, miren cómo me sumariza todos los datos de semestre, de mes, de trimestre, ¿no? De semana, ¿no? Todo lo sumariza. Todo lo que encuentra números, inmediatamente lo sumariza. Y no debería ser así, ¿no? Si me voy a ver mi tabla de fact, por ejemplo acá, fact, miren todo lo que tengo en fact, ¿no? Y acá hay datos que no deberían aparecer. Por ejemplo, acá tengo el currency key, tengo estos datos de acá que tampoco deberían estar, por ejemplo, este de acá, este de acá. El product key, el promotion key, ¿no? Estos datos no deberían ir porque acá están como llave foránea, ¿no? Este dato, este campo product key, por ejemplo, ustedes lo van a ver acá en la tabla de productos, ¿no? Acá, product key. Entonces, cuando tengan que hacer una visualización que tenga que utilizar product key, utilicen el de acá, porque esta es la llave primaria. Si puedo usar el de acá y está disponible el de acá, entonces este de acá está sobrando, ¿no? No lo pongo, lo oculto. Entonces, si yo les visualizo acá, voy a cargar ahora el Power donde yo ya he aplicado las restricciones que hemos identificado en el diccionario de datos, ¿no? Qué cosa no migrar, qué cosa borrar o qué ocultar. Vamos a verlo por acá para poder compararlo. Ahí está. Entonces, por ejemplo, voy a ver acá la de fechas, ¿no? Con la de fechas que están acá. Ahí. Listo, miren ahí la de fechas. Comparen esto de acá con esto de acá. ¿Ven? Está más, más depurado, ¿no? Ya no tengo las sumarizaciones, miren, ¿no? Esto no deberíamos tenerlo así, ¿no? Si le damos esto así a una persona que está recién entrando a trabajar con Power BI o quiere hacer sus diagramas, pues se le va a complicar, ¿no? En cambio, nosotros le podemos dar esto así, pues esto es mucho más
entendible, porque hemos ocultado, ¿ah? Solamente hemos ocultado. No hemos dejado de migrar la información. Si yo me voy, por ejemplo, a productos, vamos a ver productos por acá. Productos. Miren productos aquí y vamos a productos por acá. Ahí está. Ok, todo esto es productos. Miren, contra productos aquí. ¿Ven? Miren cómo se ha reducido los campos, ¿no? Hemos ocultado todos los que no van a ser de utilidad para mi análisis. Me he quedado solamente con lo que me ayuda, ¿no? Bueno, esto es un poco más. Esto va hasta por acá, ¿no? Todo esto es hasta acá, ¿no? Y las únicas sumarizaciones que se hace aquí, por ejemplo, es la del costo unitario, la del precio unitario, ¿no? Y la de medidas. Que podría ser por ahí que me pregunten, por ejemplo, cuál es el precio unitario máximo, mínimo, cuál es el precio unitario promedio, cosas de ese tipo, ¿no? Y igual, si vemos acá la tabla ya de la de hechos, la tabla FACT, voy a abrir aquí. Miren, comparen la tabla FACT acá, cuando recién lo hemos migrado, contra la que nos queda acá. ¿Ven? Esta es la tabla más importante, ¿no? El análisis se hace en la tabla de hechos. Entonces, acá yo he eliminado tablas o columnas que no deberían verse. Y me quedo acá, miren, prácticamente me he quedado con las tablas que tienen que ver con el análisis. Nada más, todas son sumatorias y la única pues que tengo acá es la de la llave de ventas, ¿no? Sales key, que es simplemente para poder asociar esta con las otras tablas, ¿no? Mi diagrama, en este caso, en cualquiera de los dos casos, aquí, esto me queda así. Aquí, ¿no? Ya, acá todavía no está la tabla de medidas, ¿no? Que habría que colocarle. Pero debería quedarme mi diagrama de esta forma, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde lo mostramos? Fue en la presentación, ¿no? A ver, un ratito. Aquí. Acá está completo, ¿no? Esta es la tabla de medidas, ¿no? Que no necesariamente se asocia a ninguna tabla, ¿no? Es una tabla huérfana, pero que me ayuda para ordenar la información. Si crece más esta tabla, podríamos crear otra subtabla también con más medidas, ¿no? Si es que fuera necesario. Entonces, esta es la propuesta que se les está dando para lo que es implementar la documentación de una solución de Power BI. No sé si tuvieran alguna consulta. Quedo atento a sus comentarios. Profe, una consulta. Sí, En dime. mi caso, veo que podría tener utilidad esto que nos propone, Sí, de cierta información que sacamos que es pública, ¿no? Específicamente, como yo estoy en el mercado de capitales, hay ya. información, por ejemplo, de compañías de seguros, bancos, que sale de la SBS, ¿no? Entonces, en sí, no es que yo pueda acceder a su base de datos, pero ellos reportan mensualmente en formato CSV, ¿no? Como un Excel,
sí una serie de tablas que me interesaría poder armar. No sé si quizá eso también podría acomodarse a lo que estamos viendo. Claro, claro, puede ser. O sea, si hay más información ahí, ojo que aquí estamos hablando de un Power BI. A veces esto está asociado también a la gestión de un cubo, ¿no? Entonces, aquí podríamos incluir también la información referente a un cubo, ¿no? Sí, esto es, digamos, una propuesta para que cada quien lo adapte de acuerdo a sus necesidades, ¿no? No sé, creo que les puedo pasar esto. A ver, un ratito, déjenme ver. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor, disculpe, A buenas ver, noches. sí, Sí, hemos visto, según entiendo, el diccionario de datos en Excel y el modelo multidimensional en Power BI, ¿no es así? sí. Eh, ¿Aquí concluye la clase o vamos a migrar el diccionario de datos a Power BI propiamente dicho? No, hay que migrarla, claro, Ok, claro. O sea, pensé aquí que... hemos hecho un tema, sí. Ok, El curso comprende desde los datos que están en el SQL Server, exportarlos al Excel, depurarlos, ¿no? Preparar el modelo de datos y luego hacer la parte de las visualizaciones, ¿no? Los dashboards que hay que hacer, ¿no? ya, o sea, eso nos queda por mostrar todavía en esta clase. Sí, no, lo que pasa es que esta sesión era simplemente abocarme a la propuesta del diccionario de datos. Ujú. Sí, pero el Ok. curso es más completo, obviamente, ¿no? ¿Cómo se llama el curso? Porque yo llevo El al curso... curso, Sí, sí, dígame. No, lo escucho, perdón. el curso es Power BI. Hay versión uno y versión 2 Ok. con, con Microsoft Excel. O sea, siempre pregunten por el contenido del curso. Entonces, lo que seguiría es ver el diccionario de datos en Power BI a través del modelo relacional que nos ha mostrado. Y claro, así es. Así es. Una vez que yo tengo mi diccionario y ese diccionario hay que implementarlo en el Power, ¿no? De tal manera de que podamos tener un diagrama. A ver, a ver, un ratito. Déjenme ver acá. Claro, porque la charla de hoy se llama Implementando un diccionario de datos en Power BI, ¿no? Pero no lo Sí, hemos terminado de hacer, en realidad. el diccionario, claro, era la propuesta. Lo que pasa es que como tenemos solo 45 minutos para la exposición, entonces ha sido más que todo un demostrarles, ¿no? Acá, espérense, voy a mostrarles una solución. A ver acá. Acá tengo el diccionario, o perdón, el Power desarrollado. Y acá tengo, por ejemplo, diferentes tipos de visualizaciones, ¿no? Miren, todo lo que se puede hacer. Una vez que ya la data está exportada, ¿no? Miren, estos son los campos que hemos trabajado, ¿no? Pero ya aquí entramos a la parte del diseño, el diseño, ¿no? Con los visualizadores. Tengo esquemas de este tipo, por ejemplo. Aquí son datos. Y hay diferentes tipos de controles para mostrar la información. Miren, un dashboard.
todos estos están saliendo de la data que estamos trabajando con TOSO. Pero obviamente para llegar a esto hemos tenido que haber hecho toda nuestra depuración, ver qué tablas son las que se necesitan, qué campos. Ya la parte del uso de los visualizadores, ¿no? El curso abarca este tema. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. A ver, no te escucho Estamos bien. hablando del curso de Power, de Business Analytics con Excel y Power BI. Sí, sí. Sí, es el curso de Excel en realidad en el curso de Excel con Business Analytics se hace también un repaso de tablas dinámicas, ¿no? Básicamente la parte de campos calculados, ese tipo de cosas. Hacemos también Power Pivot, que es importante, ¿no? Para también manejar esta herramienta, que es bastante útil. Y luego también el Power BI, ¿no? Hay otras herramientas, el Power Query, el Power View, que son complementarias a todo esto, ¿no? El Power Query, por ejemplo, yo acceso acá con transformación de datos, aquí. ¿Sí? Este es el que me crea la interfaz para poder transformar los datos, ¿no? Antes de utilizarlo. Bueno, ahí me está pidiendo de que actualice. No lo voy a actualizar porque es mucha data. Pero sí, se hace un repaso de Excel también, de tablas dinámicas. Tablas dinámicas, Power Pivot y Power BI. Ok, profesor, gracias por la aclaración. Muy bien. Hola, una pregunta. Sí. ¿Qué versión de Power BI se necesita para poder aplicar esas tablas bueno, esos gráficos con mapas? ¿Y qué se necesita? Ajá, sí, como que dice total ingresos por país. En- Porque en- en mi trabajo tenemos la versión pagada, pues, ¿no? ya, Para poder generar los reportes, pero no nos permite realizar eso, que es con la... pero eh, ¿Cómo? esta es la versión gratuita. ¿Sí? Este es Power Desktop. Una ¿Sí? vez yo vi y hay una, hay una, ay, yo he intentado, creo, pero no me salía, no No, me este salía. es Power Desktop. Es este control de acá. Este control. Dice ahí mapa. Ya, ya, ok, Mapa. muchas gracias. Sí. Ajá. Voy a revisarlo de No, nuevo. no, pruébalo. Si no sale en tu máquina, pruébalo en otra máquina, ¿no? Ya, Porque a veces hay que darle una autorización a la máquina para que pueda trabajar con esto. Pero ok, no debería haber problemas. Este ok, mapa, pues, lo grafica solito, ¿no? ya, Yo, ok, mira, suelto el mapa acá. Suelto el mapa acá y ya prácticamente tengo el mapa diseñado. Y luego le asocio aquí las coordenadas que se necesita y lo grafica solito. ya. ¿Eh? Claro, sí, están coordenadas, sí. Sí. Ajá. Cualquier problema, ahí tienes mi cuenta de correo, de repente para orientarte, me envías un pantallazo del mensaje que te sale para poder ayudarte. Ya, ya, buenas, muchas gracias. Ujú. Sí, no hay problema. ¿Algo más? Cristina, ¿estás por ahí? Bueno, profesor, agradecerle por su participación, por el tiempo que nos ha brindado. Espero que esta charla haya sido del agrado de todos
Ha sido muy interesante, la verdad, todo el tema, los temas que ha tocado. Y bueno, los esperamos que pues, estén participando en los demás días. Tenemos más charlas de esta semana Power. Muy buenas noches con todos, muy buenas noches, profesor. Muchísimas gracias. Estamos, bueno, estaremos Ok, conectando el día de mañana con los que deseen seguir. Gracias. ok, gracias a ustedes también, gracias a todos por escuchar. Muchas gracias. Nos vemos, estamos en contacto. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, buenas noches.